formo parte de un grupo de investigación en la Universidad Villanueva, donde trabajo, sobre educación del carácter a partir de las ideas de John Henry Newman. Y además, la capellanía de la Universidad Villanueva, de la que soy profesor y capellán, pues la he estructurado como una búsqueda de la verdad a través de la belleza, y todo bajo el paraguas de algo que yo he llamado Grupo Newman. Y entonces, pomposamente firmo como el fundador del Grupo Newman de la Universidad de Villanueva. En realidad no es nada. En realidad es unos amigos que nos gusta la cultura y en el nombre de la cultura, pues la pregunta por Dios, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que desde que conocí alguna cosa de Newman, me introduje hace como 8 o 10 años en su vida, me ha resultado cada vez más interesante y más atractivo. Y yo creo que sí puedo decir que Newman me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida, el modo de pensar, el modo de sentir, sobre todo el modo de predicar como sacerdote. Y hasta el punto que en la Universidad Villanueva, pues teníamos una capilla moderna, nueva, y a mí me parecía que faltaba una imagen de San José María, pero también quise poner una de Newman, porque me parece que le hace justicia al Opus Dei poner un santo como Newman en una capilla suya, y además en diálogo con San José María, porque yo creo que en muchas cosas se entenderían y en otras no, discutirían, porque los dos son de carácter y bastante buen temperamento. San José María más impulsivo, Newman más pragmático, pero muy melancólico, pero llegarían a apreciar, a un aprecio mutuo que sería muy interesante. Entonces he puesto de perfil San José María mirando hacia allí, Newman de perfil mirando hacia allí, y en medio está el sagrario. Entonces yo creo que se encontrarían Y precisamente en el sagrario, porque los dos ahorita lo son, iban a llevar al... a mí me parece el adjetivo que me gusta mucho y del que se habla poco, que es muy honestos. Son personas honestas, que buscan la verdad, y eso me parece que define a San José María y eso define a Newman. Y los dos están metidos en el mundo de educación y, bueno, tienen muchas cosas de las que hablar. Los laicos. Entonces, pero no sé delante de qué público me encuentro. O sea, ¿conocéis algo de Newman? ¿Habéis leído algo de Newman? ¿No sabéis nada? O sea, partimos... No, digo, porque si la biografía es conocida, pues nos la saltamos. Pero yo creo que no hay aproximación válida a Newman si uno no conoce su biografía, por lo menos a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque Newman es un portento, o sea, es un monstruo, en el buen sentido. Es un hombre que solo en cartas tiene más de 10.000. Y su obra, incluidas las cartas, se recogen 90 volúmenes. Pero es que además tiene escritos que son de tipo periodístico, porque ha escrito en revistas y él ha fundado revistas. Tiene escritos teológicos, tiene escritos filosóficos. Él mismo tiene casi una teoría del conocimiento. Tiene escritos de apología, tiene escritos de historia, de literatura, sabía música. O sea, Newman es inabarcable. Y luego además su vida es muy larga, porque nace en 1801 en la Inglaterra del siglo XIX, que es muy peculiar. Está la Revolución Industrial, nace el liberalismo, Inglaterra es muy fuerte, pero es crítica, es la Inglaterra de Dickens, muy anglicana, y al mismo tiempo con un nacimiento del protestantismo liberal muy fuerte, y por otro lado con un gran odio hacia... Es así, ¿eh? Los anglicanos eran formados en una fe que era de oposición acérrima a todo lo que fuera católico romano, porque decían que los católicos se inventan los dogmas. O sea, y el Papa es una figura totalmente abyecta porque representa la traición a la Sagrada Escritura. Y entonces el Papa se reúne con sus obispos y decide proclamar como dogma la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿Y eso dónde está? En la Sagrada Escritura. ¿De dónde sale eso? Entonces los protestantes por su lado, toman la Sagrada Escritura y la interpretan a su aire, solo Escritura. Con lo cual, si yo leo en la Sagrada Escritura una cosa y me nace que esto se interpreta como que yo qué sé, pues puedo hacer cualquier cosa. Por eso hay iglesias protestantes que son a veces muy liberales y otras que son mucho más conservadoras, porque la interpretación de la Sagrada Escritura es muy libre.
Y en medio está la Iglesia Anglicana, que es a la que pertenece él, y él es formado en Oxford, y ahora contaré un poco más. Esto simplemente para dar el contexto de la Inglaterra, donde nace Newman, y cuál es el ambiente en el que se mueve. Así que, bueno, voy a dar algunos rasgos biográficos, porque me parece que son interesantes para, para explicar quién es este hombre. Después haré una lectura de su biografía desde algo que se llama el principio de influencia, que a mí me parece que es muy revelador para entender toda la biografía de Newman. Y luego diré 4 motivos por los que creo que le van a hacer doctor de la Iglesia. O sea, entre las aportaciones que tiene Newman, para mí hay 4 que, bueno, 3 es seguro que es así, y la otra, no sé si está incluida entre los motivos, pero a mí me parece que es un motivo para hacerle doctor de la Iglesia, que precisamente tiene que ver con la influencia personal. Entonces, él nace en Londres en el año 1801. Es una familia de tipo evangélico. Sus tías le leían el Evangelio, la Sagrada Escritura, para una interpretación muy libre y muy sentimental. Entonces Newman empieza su vida conociendo las narrativas bíblicas, pero sin una doctrina. No hay doctrina para él. Simplemente lo que tú leas y lo que te inspire, pues haz lo que te parezca, ¿no? Entonces, estudia en un colegio que se llama Ealing, y ahí tiene un maestro que se llama Walter Myers, que le introduce, porque Newman era un tipo inquieto, era lector, era melancólico, entonces era y le gustaba buscar maestros. El tema de la influencia, como luego explicaré, para él es crucial, ¿no? Entonces, Walter Myers le introduce en, en una religión, un sentimiento religioso de tipo más calvinista. O sea, hay que meter algo de doctrina, algo de dogma en la religión, porque si no la religión es flácida, es que se te escapa de las manos, no es religión, no pasa de ser un sentimiento. Entonces, de las lecturas de este hombre, de Thomas Scott, en 1816, tiene, o sea, él empieza a introducir el dogma, y en su oración, porque era un tipo piadoso, le vienen 2 ideas que son muy nítidas para él. Son 2 luces, tiene ahí una primera conversión a los 16 años, las que marcará toda su vida. La primera es el absoluto convencimiento de que yo estoy delante de mi Creador. Solo yo y mi Creador. Entonces él sabe que Dios está con él. De hecho, años después, cuando ya era un fellow de Oxford, iba un día paseando por el jardín, así taciturno como era, él solo, y el rector de Oxford le dijo, Newman, nunquam minus solus quam cum solus. O sea, nunca estás menos solo que cuando estás solo. Entonces, eso, él era una cosa que él la cultivaba mucho por dentro, o sea, el silencio interior, la conciencia de la presencia de Dios. Dios está. Y la otra idea que le dejó este Thomas Scott, el calvinista, es que primero santidad y después paz. O sea, es más importante ser santo que estar en paz. Y esto sí que es una clave hermenéutica para comprender la biografía de Newman. Él tiene clarísimo que ha nacido y está llamado a la santidad. Y esa es la verdad de su vida, y por eso, pues si tiene que mover montañas, moverá montañas como de hecho ocurrió. Eh, en 1820 él intenta entrar en el Oriel College, que es uno de los colleges que están ligados a la Universidad de Oxford. No lo consigue la primera, pero después sí que entra. Y en 1822 ya se queda como fellow, es ya como un alumno de pleno derecho, y que empieza a ser profesor y empieza a tener tutelados. Y entonces ahí Newman, él era muy universitario y sentía una vocación de decir, yo he nacido para estar en Oxford, para estudiar, para compartir la verdad, para buscar juntos eh, y decide que él es anglicano ya, o sea, esa fe que empieza siendo evangélica
y pasa a ser calvinista, pues poco a poco va derivando hacia un anglicanismo cada vez más puro. eh, y entonces decide que va a ser clérigo, que va a ser diácono y va a ser presbítero de la iglesia anglicana, pero que a diferencia de lo que hace casi todo el mundo, él va a ser célibe. No se va a casar porque él entiende que su santidad pasa por el ser muy universitario y por estar metido en Oxford y por buscar la verdad y compartirla con los alumnos y entonces los tutelados y llevarles a Dios y no sé qué. O sea, él es en eso es un idealista, ¿no? Se ordena diácono en 1824 y le dan como pastoral un pueblo que es, o la parroquia que está en torno a San Clements, una iglesia, y él en 2 meses, en un verano, visitó a los 2000 que dependían de la iglesia de San Clements. O sea, 2000 visitas personales, incluido el sacerdote católico, pero fue a visitar a todos. ¿Por qué? Porque su celo pastoral, o sea, su deseo de santidad, le movía a eso. Él decía que tomarse en serio la fe, lo decía con una palabra, que es earnestness. O sea, es ir en serio. Si yo realmente estoy llamado a ser santo, tengo que poner todo mi talento y toda mi capacidad en serlo. De hecho, a veces se agotaba. Era muy típico que Newman se quejase en sus escritos de que estaba agotado. Pero es que, claro, llevaba ese tipo de vida que en 60 días ha hecho 2000 visitas, ¿no? O sea, que no ha hecho otra cosa. Eso es rezar. Entonces, en el año 1826, cuando siendo fellow y teniendo esta idea, esta pasión, ¿no? por lo que hacía, el rector de Oxford, que se llamaba Hawkins, y que al principio era un amigo suyo, eh, le dice que las tutorías que no las haga tan personales. O sea que hay que respetar mucho a la gente. ¿Por qué? Porque muchos alumnos entraban con dinero y entonces pedían tipo de prebendas y entonces Newman, que era un tipo muy honesto, pues al que no funcionaba le exigía y entonces el director dice que calma y él dice que no. Y entonces le quitan todos los tutelados. No tiene más. Y entonces él decide que va a estudiar como he dicho, estaba la Iglesia protestante, los liberales, que digamos son los de izquierdas, ¿no? Los católicos romanos, que somos nosotros, los papistas, que son los que se inventan dogmas, y en medio está la Iglesia anglicana, que es la Iglesia de Inglaterra. Entonces Newman se pone a estudiar a todos los padres de la Iglesia, o sea, eran, me parece, no me acuerdo cuántos volúmenes, no recuerdo si 10 o 28 volúmenes, pero se pone a estudiar a todos los grandes santos de los primeros siglos, San Cipriano, San Ambrosio, San Agustín, San Cireneo, San Justino, todos, porque él quería demostrar que la verdadera iglesia era la iglesia anglicana. Y entonces dice, bueno, pues yo voy a tomar como criterio la fe es más verdadera cuanto más antigua sea. Con el criterio de antigüedad voy a mostrar cómo las raíces más hondas de la iglesia están en la iglesia anglicana, que es la vía media entre estas dos, ¿no? Entonces se pone a estudiar, se pone a estudiar, se pone a estudiar, y eso será lo que acabe llevándole al catolicismo. Porque en un momento en su estudio se percató de que se había equivocado en el criterio. El criterio de la iglesia no es la antigüedad, sino que es la catolicidad. Y eso lo dice San Agustín. Tiene una cita que dice, securus judicator vis terrarum. O sea, la doctrina segura es la que se profesa en todas partes por todas las personas y de la misma manera. No es que sea antiguo, sino que sea una tradición por todos compartida. Entonces, al cambiar el criterio, se dio cuenta de que la vía media entre las iglesias tampoco era la verdadera. Y que, igual que había ocurrido con el monofisismo, que había una herejía muy de izquierdas, una herejía un poco de centro, que eran los monofisitas, y la doctrina ortodoxa, que es la que estaba a la derecha, se dio cuenta que los católicos romanos tenían razón. Y que además la doctrina no es más pura cuanto más cerca está del origen, sino que la doctrina es más ella misma cuanto más desarrollada está. O sea, la Biblia no es un conjunto de verdades, sino que son semillas.
y esas semillas pueden crecer. Entonces, claro, los anglicanos decían, a ver, estos señores católicos, ¿por qué dicen que la Virgen es inmaculada? ¿Dónde sale eso en la Sagrada Escritura? Y efectivamente, si tú buscas la Sagrada Escritura, no aparece que la Virgen sea inmaculada. Sin embargo, si tú llevas a su desarrollo Génesis 3:15, donde Dios promete que pone enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su espíritu y la suya, y que el hijo de David heredará el trono, dices, tú desarrollas todo eso y es coherente con que la Virgen sea inmaculada. Entonces, las verdades que proclama la Iglesia Católica y que los protestantes decían, estos tíos se lo están inventando todo, en realidad no, hay una continuidad. Es como entre una semilla y un manzano. Cuando tú ves la semilla dices, es imposible que esto sea un manzano. Pero cuando ves el manzano dices, ah, pues esto viene de esta semilla. Sí se entiende, ¿verdad? Entonces ahí Newman, que era un tipo muy honesto, ahí hizo clac y supo que sus días como anglicano estaban contados. Pero no adelantemos acontecimientos. En 1828 lo nombran vicario de la iglesia de Santa María, que es donde iban gente de Oxford y los estudiantes de la universidad. Entonces es donde empieza a predicar los sermones parroquiales, que son 600 sermones y que son una belleza. O sea, si alguien quiere, ¿por dónde puedo entrar a Newman? Por los sermones parroquiales. Son predicaciones breves, incisivas, originales, geniales. Geniales. Newman, como era un tipo muy culto y muy erudito, leía muy bien el Evangelio, pero leyendo el Evangelio se metía muy bien en la psicología de las personas. Entonces, era muy capaz de poner al oyente frente a Cristo. Dice que, para, por eso yo pienso que esto es uno de los motivos de su doctorado de la Iglesia, y es que Newman decía, yo soy como Juan Bautista, tengo que preparar los caminos del Señor. Entonces tengo que poner a este Señor enfrente de Cristo. ¿Cómo? Con una lectura de la Sagrada Escritura. Y en eso es muy brillante. Eh, los sermones parroquiales los estuvo predicando desde 1828 hasta 1843, 15 años. Ganó un prestigio que fue conocido en toda Inglaterra. O sea, todo el mundo, de hecho, en muchos sitios intentaban ponerle obstáculos para que la gente no fuera a escuchar a Newman y ponían, por ejemplo, la cena de los colleges, la ponían a la hora del sermón, pero la gente le daba igual, iba al sermón. O sea, se llenaba de gente. Entonces, eso le dio muchísimo prestigio y eso también hizo que, como subió muy alto y luego se convirtió, cayera desde muy alto. Lo contaré después. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Sí. Interrumpid lo que queráis, ¿eh? No soy un experto, yo solo voy a hablar de lo que sé. Si las preguntas no las sé contestar, diré, pues mira, esto no lo sé. Perdón, no saber algo de Newman, pues es normal, porque Newman es tan amplio, entonces yo solo sé lo que he estudiado. Sí. Esa parte de los sermones que los daban y la gente se perdía la parte de las cenas y todo eso, ¿aún era anglicano? Sí, 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 sí. Estamos en 1830. Lo que pasa es que de esos sermones no cambió nada después de su conversión al catolicismo. O sea, es una doctrina y es un agua tan limpia del Evangelio que todo lo que él lee e interpreta es perfectamente compatible con la doctrina católica. De hecho, solo se arrepintió y solo rectificó un escrito que había hecho sobre la noche de San Bartolomé, que era absolutamente anticatólico, por el prejuicio anticatólico con el que había sido formado. Pero eso no tiene nada que ver con los sermones. Eso fue en 1824, por ejemplo, algo así. Fue antes. O sea, los sermones parroquiales son de su época anglicana, pero son perfectamente válidos para una lectura católica. Entonces, él tenía un amigo que se llamaba Harold Hood, del que luego diré algo, que tenía una salud muy precaria. Y entonces se hizo un viaje a Sicilia para tomar aire del Mediterráneo y no sé qué. Y Newman se fue con él. Entonces hicieron una ruta por Sicilia, por Agrigento, y cuando ya terminó, pues Harold Hood se volvió, pero Newman decidió quedarse porque le había gustado. Entonces allí tuvo una experiencia muy rara. Se puso muy enfermo, con fiebres muy altas, y estuvo delirando.
pero en un momento supo que no se iba a morir. Y además supo que nunca había pecado contra la luz. Él lo escribió, yo nunca he pecado contra la luz. Y volvió sabiendo que tenía una misión, que no sabía cuál era, pero algo tengo que hacer. Y entonces ahí fue donde compuso una oración preciosa que se titula Lead Kindly Light, Guíame luz amable. Esa os recomiendo que la busquéis, los que sepáis inglés, porque es una belleza de oración. Le pide a Dios luz para un día. Dice, yo no sé, siempre he querido controlar mi vida, siempre he querido saber mi futuro, pero ahora solo te pido saber el paso que tengo que dar hoy y de lo demás lo dejo en tus manos. Y son 3 estrofas y la última estrofa, creo que la cuarta, es una estrofa que alguien añadió, pero que a él no le gustó. O sea, es una estrofa totalmente espuria y que sobra del Lead Kindly Light. Entonces, las 3 primeras son las buenas. Es una oración que yo la rezo al Espíritu Santo y realmente me parece bellísima. Pero eso cambió porque él ya volvió con un sentido de misión y es cuando fundó el movimiento de Oxford con sus amigos y lo que querían era eso, mostrar cómo la Iglesia anglicana tenía una doctrina propia, que era la profunda, que era la verdadera y que era no sé qué. Y entonces escribían tractos que se llaman teológicos sobre la doctrina anglicana y se publicaban. Claro, como Newman era el predicador de Santa María y era tan conocido, pues todas esas publicaciones tenían mucha difusión. Y se ve que a medida que va profundizando en el estudio de los padres de la Iglesia, esos tractos son más próximos a la Iglesia católica. Empieza a hablar de una presencia muy especial en la Eucaristía, empieza a tomar cariño a la Virgen, empieza a ver y la gente empieza a sospechar, uy, 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 es que este se nos va a ir. Paralelamente, le pidieron que estudiase una cosa del concilio de Nicea. Y él escribe el libro de los arrianos, donde estudia la herejía más grande que ha sufrido la Iglesia Católica y donde ha estado más al borde de hundirse, fue en el siglo IV con los arrianos. Los arrianos negaban que Jesucristo fuera Dios, la doctrina de la Trinidad. Y entonces Newman estudia, entonces ahí fue el concilio de Nicea, el de Constantinopla, del que salió el credo niceno-constantinopolitano, año 325 y 381. Pues esos siglos son donde nace toda la doctrina sobre la cristología, la doble naturaleza de Cristo, la Trinidad. O sea, son unos años muy, muy especiales. Cuando Newman estudia eso, se da cuenta de que si la Iglesia Católica no se perdió, no fue ni gracias a los concilios, ni gracias a los obispos, ni gracias a nada de eso. Fue gracias a los católicos de a pie que mantuvieron la doctrina, que dieron testimonio de ella a su alrededor, sin grandes prédicas, sin grandes alaracas, sino con la pura autenticidad. Entonces, él ahí es donde se da cuenta de que la influencia personal es la clave para la evangelización. Aquí, en esto es donde a mí Newman me ha cambiado la vida. O sea que la evangelización no es una cuestión de marketing, ni de estrategias, sino es una cuestión de autenticidad y que se comunica por contagio, y no de otra manera. De hecho, es la alegría, en realidad, lo que mantiene, ¿no? Entonces, ese libro de los arrianos es muy importante porque luego esa visión él aplicará a la educación. Cuando entre en la universidad, él dice que la educación universitaria es una cuestión de influencia, o sea, relación personal. Se aprende mucho más que por los libros. Dice, los libros contienen las doctrinas y contienen todo el saber, pero mucho más educativo es ver a un maestro que se entusiasma y el brillo, cómo le brillan los ojos, cómo disfruta con lo que está haciendo. Eso te genera un deseo de aprender. Entonces, por eso la presencialidad es insustituible. Y esto me viene muy bien ahora con toda la digitalización y las videoconferencias. Y dices, no, que la educación no es una cuestión de transmisión de argumentos, que no. Claro que hay que transmitir argumentos, pero la esencia no es esa, es un espíritu que se comparte. Y así nace el compartir, el disfrutar, el gozo intelectual de un hallazgo con la verdad, que es maravilloso y poder compartirlo, ¿no? Bueno, pues los arrianos, movimiento de Oxford, y entonces el movimiento de Oxford
ese estudio de la doctrina le va llevando a decir, pues yo estaba buscando el fundamento de la Iglesia anglicana y como es una persona honesta, busca la verdad y la santidad es antes que la paz, le va llevando hacia la doctrina católica. Dice, los romanos tienen razón. Así que llega un momento en el que, como predicador de la iglesia de St. Mary, que se le presuponía anglicano, porque Oxford es anglicano, y para entrar en Oxford tenías que jurar los 39 artículos de la iglesia anglicana, o sea, era una universidad confesional. Entonces predica su último sermón, creo que es en 1842 o en el 43, no estoy seguro, pero da igual, que se titula The Departing of Friends, la despedida de los amigos. Es un sermón muy simbólico, donde habla de la amistad en el Evangelio, de Jesús, no sé qué, y luego habla de sí mismo a su público, diciendo, bueno, sabed que aquí habéis tenido un amigo, que si en algo se ha ayudado, que si no sé qué. No lo quiero estropear. En los sermones parroquiales está la marcha de la despedida de los amigos. Entonces terminó ese sermón, se quitó la estola, la dejó en el presbiterio y se retiró. Sus amigos, que sabían lo que estaba pasando, todos llorando. Entonces se retiró a un sitio que se llama Littlemore, se retiró con unos poquitos a llevar una vida retirada, diciendo yo no puedo predicar como anglicano porque mi corazón no es anglicano. Al mismo tiempo, tampoco quería hacer la profesión de fe católica, porque él se sentía muy anglicano. Entonces estaba en una crisis muy grande. Algunos se fueron con él a Littlemore, pero él les puso como condición que no se convirtieran. Y si él se convertía, que ellos no se convirtieran sino pasado un tiempo. Como diciendo, yo no os quiero arrastrar y no quiero que os vayáis donde yo voy porque voy yo, sino que vosotros seguid vuestro propio itinerario. O sea, de una manera muy respetuoso con la conciencia de las personas. Entonces, él estaba viviendo una crisis personal muy profunda, al mismo tiempo es muy valiente, santidad antes que paz. O sea, yo no puedo mirar hacia otro lado a esta verdad. Por ejemplo, paréntesis, C.S. Lewis, que sabéis que es un gran escritor inglés, era protestante, pero era de corazón católico. Pero nunca se convirtió, nunca hizo la profesión de fe católica. No digo que esté mal, no lo juzgo en absoluto, porque hay muchas razones para no dar el último paso. Sin embargo, Newman era un hombre que, llevado por su honestidad, y aunque con toda la prudencia habida y por haber, hubo un momento en el que pidió hacer la profesión de fe. Y eso es el 9 de octubre de 1845. O sea, tiene 45 años. Está en la mitad de su vida. Entonces, ahí a Barberini, que era un religioso, que era pasionista, le pidió confesión, se puso de rodillas, hizo una confesión general, y luego hizo la profesión de fe católica. Y entonces ya abandonó el anglicanismo. Como decía antes, cuando abandonó el anglicanismo, cayó desde muy alto, porque tenía mucho prestigio. Y eso la Iglesia anglicana no se lo iba a perdonar, y no se lo perdonó. De hecho, quedó reducido a nadie. ¿Quién es Newman? Nadie. Sus amigos también le dejaron, incluso una de sus hermanas. O sea, no fue por maldad, ¿eh? Lo que pasa es que un anglicano estaba formado en un anticatolicismo tan acérrimo y tan visceral que, vale, si te haces católico yo te respeto, pero te retiro la palabra. Una de sus hermanas le retiró la palabra. Siendo él, que con este tema de la influencia que os contaba antes, él en vacaciones, siendo profesor del Orient, invitaba a sus alumnos a su casa en verano para compartir con ellos esa búsqueda de la verdad entusiasmada que te brillan los ojos. Y de hecho, dos de sus alumnos se casaron con dos de sus hermanas. O sea, hasta ese punto de intimidad. Claro, la ruptura de Newman con la iglesia anglicana suponía para él romper con sus amigos, pero sus amigos eran parte de él mismo. O sea, el tema de la influencia personal para él era crucial, lo cuenta en la Apología Pro Vita Sua. Perder como amigo a John Keble y a Pusey fue... Entonces él se retira y al año siguiente él era clérigo.
Y entonces decide ser sacerdote. Y se va al sitio que él más odiaba, que es Roma. Irse a Roma, para un inglés, o sea, es irse al infierno, o sea, es irse ultramontano, ¿no? O sea, con los católicos, además, los romanos que son tan desordenados, tan sucios, tan... Él llegó a Roma y es que poco menos que le dio una depresión. Ahí lo trataron como seminarista, pues el chiquito que viene, ¿no? Newman había pasado de ser una eminencia universitaria y en la iglesia que todos los obispos le pedían consejo, a ser un niño de apréndete el catecismo como si estuvieras preparándote para la primera comunión. O sea, Newman sufrió. Pero ahí conoció a San Felipe Neri, el oratorio, los oratorianos. San Felipe Neri le llaman el santo amable. Es un santo del siglo XVI. Una pregunta, ¿esto tiene un límite de hora? No, no. O sea, yo quisiera, no, yo A sí la, tengo un a límite de la, a hora, la, pero o sea, a las 9. es que no sé si estoy yendo demasiado despacio o... ¿Vais bien? Perfecto. Vale. A las nueve Eh, terminamos. No, como no hay cerveza, pues... Entonces, ¿dónde estamos? En Roma. Conoció el santo amable que es San Felipe Neri. Y los oratorianos es un modo de vida en el que la disciplina es la menos posible y lo que hay es mucha influencia. O sea, es vida en común, pero luego cada uno hace lo que le da la gana. Cada uno tiene su patrimonio, cada uno hace sus historias. O sea, hay una gran libertad. No es como Newman contraponía los oratorianos a los jesuitas. Los jesuitas son la pura regla. San Ignacio, el superior, la orden, no sé qué, el papa, o sea, son un ejército en orden de batalla. Sin embargo, los oratorianos son, mira, aquí nos llevamos bien entre nosotros, nos queremos, nos ayudamos y cada uno que haga lo que pueda. Eso le gustaba a Newman, la influencia, ¿no? Entonces conoce a los oratorianos y quiere fundar el oratorio de San Felipe Neri, lo quiere llevar ese espíritu a Inglaterra, que no existía. Y de hecho lo lleva y él funda el oratorio en Birmingham y luego otro en Londres. Pone allí una casa y unos cuantos se van a vivir con él. Y eso es lo que él quería. Vida en común, con mucha libertad y cada uno que haga lo que quiera. Entonces, estando ahí feliz, pues mira, ya he vuelto de Roma, he pasado a ser nadie, pero tengo mi vida del oratorio, que es lo que yo quiero, y reza. Y pues le llega de Roma una petición de parte del Papa, que es fundar una universidad católica en Irlanda. O sea, muérete. Para un inglés decirle Irlanda, o sea, es que no, no. Irlanda, pero estamos locos. Aparte, todo el mundo sabía que poner una universidad católica era como, no sé, como estrenar el Titanic. O sea, esto se va a hundir seguro. Pero Newman dice, bueno, si esto viene del Papa, aquí me tiene. Entonces él pidió no ser el rector de la universidad, no quería. Bueno, a mí ponedme de director de estudios, porque así puedo vivir, porque yo lo que quiero es mi vida en común con mis hermanos los oratorianos. Pero no el Papa, sino el obispo nombrado por el Papa, que era Cullen, uno que vino de Roma a ser el primado en Irlanda, le pide a Newman, doctor Newman, no, por favor, necesito que usted sea el rector, porque claro, tenía prestigio, o sea, se había hecho católico, pero todo el mundo sabía que Newman era... Y además, él podía argumentar a favor de la universidad. Entonces, funda una revista y empieza a escribir artículos sobre la conveniencia de poner una universidad católica en Irlanda. Y entonces, él ahí hace un desarrollo que es muy interesante, que dice, pero un momento, ojo, ojo, ahí es donde escribe esos artículos dieron lugar a un libro que en inglés se llama Rise and Progress of the Universities, donde habla del origen de la universidad y que mi grupo de investigación hemos tenido el honor de traducir al español. Y lo editamos hace 2 años. No estaba en español, ahora ya está en español, como Auge y Progreso de las Universidades, publicado por Encuentro y editado por el grupo de investigación de la Universidad Villanueva. Pero lo que es famoso son los discursos que hizo antes de empezar la universidad, que es la idea de una universidad. Discursos sobre la naturaleza y el fin de la universidad. Son 9 discursos aglutinados que son los que se han traducido a todos los idiomas súper conocidos, porque Newman ahí estudia cuál es la relación entre la institución universitaria y la fe. Ahí es donde habla de la fe y la razón.
Y este sí que es un asunto por el que merece el doctorado de la Iglesia. Porque Newman dice, un momento, la universidad no está para dar catequesis, no está para hacer hombres católicos. Porque desde Roma le llegaba la visión clerical de que las enseñanzas en la Universidad Católica de Dublín se tienen que dar de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. Y Newman dice, no, no señor. Cada ciencia tiene su propia metodología y cada ciencia ha de seguir su propia metodología, sin confesionalismos. Pero en toda universidad tiene que haber una ciencia que es la madre de todas las ciencias, que es la teología. Porque todas las ciencias buscan a Dios, en el fondo, cada una según su método. Y la teología es el fin y la que las aglutina todas y las que le da sentido. Entonces es capaz de separar la metodología científica de cada ciencia. O sea, la Iglesia no tiene que decir a los biólogos cómo tienen que estudiar. No tiene ninguna competencia. Y de hecho, ahí tuvo una gran pelea con el Cullen, con el obispo, que era un buen hombre, pero era de mentalidad clerical, como todos en Roma en el siglo XIX. Porque él quería que el vicerrector fuera laico y que el que llevase las cuentas fuera laico. Él quería poner laicos en la universidad. Y Cullen decía, no, yo quiero controlar mi universidad. Que no se me vaya de las manos. Entonces ahí Newman tiene un desarrollo que es muy interesante sobre dice, la universidad es educación liberal. O sea, formar la inteligencia, formar caballeros, gente que tiene doctrina. Pero un caballero sin formación moral es muy peligroso. Pero la universidad no tiene que dar formación moral, no tiene que dar catequesis, no tiene que dar charlitas. Para eso está el college. La formación moral de los alumnos son los tutores en el college. Y en la universidad la formación intelectual. Y entonces él hace un contrapeso entre la universidad, que es lugar de influencia, y el college, que es lugar de disciplina. Entonces, influencia y disciplina son dos principios que se complementan. Porque por la influencia buscamos la verdad, pero la disciplina hace que esa verdad se mantenga y que mi vida sea acorde con la verdad que he encontrado. Porque si yo soy un erudito, puedo ser un arrogante que desprecia a los demás y no sé qué. Dice, no va con que uno que encuentra la verdad la use para ponerse por encima de los otros. Pero la formación moral no le corresponde a la universidad, le corresponde al college. ¿Se entiende esto? Más o menos, ¿no? No es fácil de explicar. ¿Qué es un college? El college es como una especie de residencia. La residencia universitaria, pero es más que residencia. Donde hacen la vida en común. Donde hacen la vida en común, sí, pero también estudiaban, pero no es el lugar de las materias. Entonces es una formación complementaria, pero sí, sería parecido a lo que es una residencia universitaria. Como el Pío Latino, ¿Eh? como el Pío Latino, ¿Qué es el tío latino? el colegio de los jesuitas que de Roma. Pues yo creo que se parece más pues, a los L'Orients o la residencia universitaria que hay. En la obra sí que hemos tomado esa misma visión, que es el Colegio Mayor Belagua en torno a la Universidad de Navarra. Esa es una idea de college bastante parecida. Del Pío de los jesuitas no sé qué es, no sé cómo funciona. Entonces no puedo decir si es así o no. Bueno, total, que él funda la universidad y se va encontrando que cada vez las diferencias con el obispo son mayores. Que el obispo manda mucho, cada vez confía menos en él, no le da respuestas y entonces Newman renuncia. Después de 4 años como rector, deja la universidad y vuelve al oratorio y ahí sí que pone en colegio. Muy bien, los años 60, claro, en todo ese tiempo Newman recibe críticas de todo tipo, de toda Inglaterra, por hacer lo que hace, por ser católico, por no sé qué, por no sé cuánto. Y llega un momento en 1864 que da razón de todo lo que le ha pasado. Y escribe una obra suya que es muy interesante, que se llama Apología pro vita sua. Entonces él cuenta cuál es su historia, esta primera conversión que tuvo, los años de gloria, todo lo que yo he contado, aparece en la Apología. Y entonces da razón de su vida. Y en esos años intenta recuperar amigos. Después de 20 años, sin que le dirijan la palabra, vuelve donde los amigos a llamar a la puerta y recupera algunos de ellos. Bien, me salto los años 60 y llega el año 1870
que es el año del Concilio Vaticano I, donde se va a discutir la infalibilidad del Papa. Claro, en Inglaterra lo único que faltaba es que la Iglesia Católica Romana promulgase un dogma con el que dijera, el Papa es infalible. Hombre, sí, porque lo dices tú. Lo único que faltaba, ¿no? Entonces, por supuesto, Newman no quería que se proclamase ese dogma. Y se proclamó. Y entonces Newman fue el gran defensor del dogma de la infalibilidad del Papa. Y entonces él escribe una carta al duque de Norfolk, que es figurado, pero escribe un documento en el que dice, bueno, luego lo leeré, ese texto, es una preciosidad, la defensa de la conciencia. En 1878 nombran Papa a León XIII. Y León XIII, una de las primeras cosas que hace es nombrar a Newman cardenal. En los años de la universidad le iban a haber hecho obispo. Estaba decidido que le nombraban obispo, y él quería ser obispo precisamente para que Cullen no mandase sobre él y él poder gobernar la universidad. Tenía ya el pectoral, tenía la fecha, pero Cullen consiguió frenar ese nombramiento y Newman nunca fue obispo. Cuando León XIII llega a la sede papal, lo primero que hace es nombrarle cardenal. Y él hace ahí un discurso, que es el Billeto Speech, donde cuenta cómo lleva 50 años luchando contra el liberalismo del protestante. Escribió la gramática sobre el asentimiento, pero esto no voy a entrar porque si no ya me alargaría demasiado. Y muere en Birmingham en 1890, con 89 años. Como veis, una vida muy larga, vista desde fuera, muy errática. Cambian muchas cosas en él. Él era evangélico, pasa a ser calvinista, luego pasa a ser anglicano, luego tiene que dejar Oxford, que es donde él se había criado, un movimiento de Oxford, se hace católico, se va a Roma, vuelve de Roma, oratoriano, a la universidad. En medio le acusan un sacerdote, bueno, tuvo unos pleitos, le pasan muchas cosas. Y sin embargo, toda su biografía es lineal y es santidad antes que paz. Él es un tipo que busca la verdad y por la verdad está dispuesto a dar su vida. Entonces, si tengo que dejar amigos, dejo amigos. Si tengo que perder familia, pierdo familia, pero la verdad está antes. Entonces, eso es lo que le honra como santo. Yo creo que esto lo he explicado todo. Bien. Entonces, el principio de influencia, ¿qué es? Él se da cuenta que su vida, esa búsqueda de la verdad, ha estado muy acompañada siempre por gente. Walter Myers, que le presenta los escritos de Thomas Scott y que le orientan su vida hacia el calvinismo. Después en Oxford conoció a los que llaman noéticos. Eran unos tipos muy inteligentes, muy estudiosos, con los que él compartía y buscaba la verdad, pero se dio cuenta de que buscaban la verdad, pero con su vida no respondían a esa verdad. Eso es el tema de la formación intelectual y la formación moral. Y se tuvo que separar de ellos. Entonces él se deja influir mucho. Estos despertaron mucho el sentido crítico en Newman, pero llega un momento en el que dice, no, con estos ya no me acerco a Dios. Entonces tiene que poner distancia. Entonces el movimiento de Oxford. Y luego se rodea siempre de un grupito de gente. Hay Ambrose St. John, era un tipo que no era muy inteligente, pero estuvo con Newman siempre. Se convirtió con él, fue rotariano con él. Era un hombre de gran confianza y de hecho Newman pidió que lo enterrasen con él. Esto hay gente que lo ha interpretado como que Newman era homosexual. Esto es una chorrada que no tiene nada que ver. O sea, esto Janker, en un libro que está ahí, en la biografía, en el epílogo, explica muy bien por qué no tiene nada que ver con la homosexualidad, sino como un sentido de la amistad que es muy profundo. Y además le pega mucho a Newman, es decir, como soy cardenal y tú eres un curita, pues que me entierren contigo, que con eso estoy realzando tu figura. Y te estoy reconociendo toda tu fidelidad que me has ayudado durante tantos años. Ya has padecido conmigo, cuando yo era un nadie y todos se metían conmigo, tú estabas a mi lado. Y tiene mucho más que ver con eso que con... hay muchas razones para... Si leéis algo en algún sitio sobre la homosexualidad de Newman, nada, cero, imposible. Además, Janker lo muestra muy bien ahí. Entonces, su vida propia se da cuenta de que las influencias para él
han sido cruciales para ir orientando su vida, pero no han sustituido su libertad. Ha tenido que ir cortando con amigos, recuperando, pero esa presencia de los amigos le llegaba muy hondo. Los arrianos se dio cuenta también de que la evangelización en el siglo IV tuvo que ver con la influencia personal de la gente. La educación universitaria es una cuestión de influencia personal. Entonces, a mí me parece que es un gran maestro para explicar cómo la verdad se abre paso en la relación personal. Es una cuestión relacional. Por ejemplo, cuando él, en uno de los sermones que compone la idea de la universidad, se dirige a los sacerdotes y les dice cómo tiene que ser la predicación universitaria. Él había sido un gran predicador. Y dice, mirad, tenéis que transmitir argumentos y tenéis que hacerlo muy bien. Pero la gente no se va a acordar de lo que predicáis, se va a acordar de vosotros. Porque el predicador se transmite a sí mismo en aquello que transmite. Entonces, podéis hacer todo menos una predicación falsa. No os podéis ausentar. Era una época, la época victoriana inglesa, en la que se escribían sermones muy grandilocuentes, muy barrocos, con mucha retórica, y a veces estaban como muy vacíos de contenido. Y Newman dice, es mucho mejor predicar sin leer, y te pones tú a ti en aquello que dices, y transmites la pasión, cómo lo vives. Y no porque lo pretendas hacer, sino porque eso sucede. Eso es la influencia personal, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que le van a hacer doctor de la Iglesia? Pues yo creo los 4 motivos que a mí me convencen más son esto que he dicho de la influencia personal y la predicación. A mí me parece que es revelador. O sea que el apostolado no se hace con estrategias, no se hace haciendo cosas. El apostolado es lo que sucede cuando una persona es piadosa y quiere a las personas. Ya. ¿Por qué? Porque uno rezuma lo que lleva dentro. Ya está. Tu vida habla de ti y tú no tienes que justificarla. Ya está. A mí me parece que eso es muy novedoso. Segundo, el desarrollo de la doctrina. Esto que he contado de que el árbol es más árbol, o sea, la semilla es más ella misma cuando llega a ser árbol que cuando era semilla. Entonces, la Iglesia Católica en el siglo XX estaba muy anquilosada por el modernismo y por ese liberalismo que era un racionalismo que negaba la fe. El Papa San Pío X sacó la encíclica Pascendi y sus decretos contra el modernismo y todo eso, y estaba muy encerrada en un tomismo que era sustancia y accidentes. Y esta es la verdad y nos defendemos a esto y nos agarramos a esto. El Concilio Vaticano II lo que hace es recuperar a Newman, un tal Ratzinger, recupera a Newman y este desarrollo de la doctrina dice, no, un momento, el cristianismo no es lo que ya se ha dicho, sino que el cristianismo se va manifestando culturalmente también. Entonces hay que buscar nuevas formas de la doctrina cristiana que nacen de la escritura y que siguen el curso doctrinal y se van haciendo manzano. Entonces, el Vaticano II cambió, Ratzinger, recuperando a Newman, cambió todos los esquemas previstos para el Concilio Vaticano II y fue un concilio muy rompedor. De hecho, tuvo consecuencias al principio devastadoras, pero ahora la Iglesia Católica respira, porque puede entrar en diálogo con el mundo, puede entrar en diálogo con otras iglesias, o sea, tiene una presencia dinámica. No es aferrarse a unos códigos antiguos. Bueno, pues eso es Newman. Newman es también el que habló de los laicos, el que quería que los laicos tuvieran un papel en la Iglesia, en la Universidad Católica. No le fue concedido, pero su doctrina estaba ahí. O sea, si uno quiere, puede decir, Newman es precursor del espíritu del Opus Dei. Yo creo que sí. Y por eso, San José María nunca conocía a Newman. Pero por eso pienso que San José María y Newman podían haber hablado conversaciones muy largas, de discusión, de enfoque, de tal, en el que sustancialmente habrían coincidido. Y luego Newman es el gran defensor de la conciencia. O sea, la verdad no es la que me dice el Papa. El Papa ilumina la verdad. La verdad donde la encuentro es en la conciencia. Claro, toda su vida había sido una búsqueda de la verdad
a base de honestidad, earnestness, ir en serio y ser una persona que reza. Y de lo que reza, tiene que vivir. Entonces, en eso es un gran maestro y, de hecho, me gustaría terminar mi exposición dejándole hablar. O sea, voy a leer algunos textos suyos que tienen que ver con la predicación, o sea, la influencia personal, la doctrina, los laicos y la conciencia. ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Vamos bien? Sí, buenísimo. Bien, vale. Entonces, cita de Newman sobre la predicación o sobre la influencia personal. Dice que las palabras quemen, pero no por los gritos y las gesticulaciones desaforadas, que era muy típico de la predicación barroca, victoriana, inglesa. Ahí hacen una escenificación muy dramática. Que las palabras quemen, pero no por los gritos y las gesticulaciones desaforadas, sino por el sentimiento interior, que surjan más del corazón que de la boca. Por mucho que hablemos con la boca, es el corazón quien habla al corazón. La lengua no va más allá de los oídos. De hecho, cuando le hicieron cardenal, su lema cardenalicio fue cor ad cor loquitur. El corazón habla al corazón. Entonces él dice, predicador, habla de lo que llevas dentro. Y además así hablarás al corazón del que te escucha. Esto tiene mucho que ver con la mirada, ¿no? La mirada es la expresión del corazón, o sea, una mirada dulce o una mirada cínica o una mirada fría. El adjetivo no califica los ojos, califica el corazón con el que se mira. Entonces, la mirada a veces es difícil de aguantar porque en el rostro está la identidad de la persona, está el corazón. Otro sobre la predicación, pero esto es un testimonio de uno que iba a escucharle sus sermones en Oxford, ¿no? En la parroquia de Santa María. Dice, Newman hablaba de nosotros mismos, de nuestras tentaciones, de nuestras experiencias. Era inagotable poniendo ejemplos y comparaciones. Daba la impresión de que conocía lo más íntimo de cada uno de nosotros, como los ojos de un retrato parecen mirar a todos en una sala. Nunca exageraba, nunca hablaba a bulto. O sea, esa idea de ser Juan Bautista, de que leo el Evangelio, pero luego hablo desde la psicología, claro, tenía una penetración psicológica muy profunda, ¿no? Entonces el que le escuchaba se sentía identificado. Las palabras de Newman eran las suyas hablando con Cristo, ¿no? Sobre el desarrollo de la doctrina. Dice, en un mundo superior sería de otro modo. O sea, en el cielo esto no es así. Pero aquí abajo, vivir es cambiar. Y ser perfecto es haber cambiado con frecuencia. A diferencia del curso de un río, el caudal de una gran idea no es más claro cerca de su fuente. Entonces dice, si quieres ser tú mismo, si quieres ser auténtico, tienes que ser libre. Y la libertad te lleva a tomar caminos, a tomar decisiones, a buscar alternativas. O sea, la verdad te va llevando. Entonces tú eres más tú mismo cuando has recorrido más camino hacia la verdad. Esto es muy rompedor y para la Iglesia Católica es muy rompedor. No te puedes agarrar a las seguridades previas, pero tienes que ser fiel. Entonces, ser fiel a ti mismo significa beber de la fuente y seguir ese camino, pero por donde te lleve la vida. Sobre los laicos, dice, esto decimos que es de Newman, pero podría ser de San José María, veréis. Si buscamos la perfección, debemos realizar bien los deberes diarios. No conozco nada más difícil, más aleccionador, más fortificante que el constante afán por hacer bien el trabajo diario. Ahí tienes. Un siglo antes de San José María, ¿eh? Y luego dice, si queremos ser perfectos, no tenemos más que realizar bien los deberes ordinarios del día. Acuéstense a buena hora y con eso serán perfectos. Fíjate dónde pone la lucha Newman. Sobre la conciencia. Este es el texto más brillante de Newman y que de hecho el Catecismo de la Iglesia Católica lo tomó como propio. O sea, ahora esto es doctrina católica. Está en el Catecismo, pero esto lo escribió él en la carta al duque de Norfolk cuando declararon la infalibilidad del Papa y Newman dice, a ver, el Papa es infalible, pero una cosa. Ciertamente, si me veo obligado a llevar la religión a los brindis después de la cena, o sea, me piden brindar con un brindis religioso, lo cual en verdad no parece del todo apropiado, brindaré por el Papa, pero primero por la conciencia y luego por el Papa.
Pues el Papa representa la ley moral y la conciencia es el primer vicario de Cristo, un profeta de sus enseñanzas, un monarca en su autoridad, un sacerdote en sus bendiciones y anatemas. O sea, Cristo donde hablas a la conciencia. Y el Papa lo que hace es iluminar la verdad. O sea, los dogmas que hace el Papa lo que hacen es iluminar lo que la conciencia tiene que llegar ya en su relación directa con Cristo. Por tanto, si el Papa me manda a hacer algo que va contra mi conciencia, no le obedeceré. Brindo por el Papa, pero primero por la conciencia. La conciencia es el primer vicario de Cristo. Esto es muy atrevido, o sea, esto es muy valiente, porque te está diciendo, ahora va a decir características de la conciencia. Fijaos qué bonito. La conciencia tiene una relación íntima con nuestros afectos y emociones y nos lleva a reverenciar, a respetar, a temer. La conciencia es así el principio creativo de la religión, de la misma manera que el sentido moral es el principio de la ética. O sea, la conciencia, que es el primer vicario de Cristo, me habla a través de emociones, de sentimientos, de afectos, de inclinaciones. Como esas cosas de mi sensibilidad en realidad me ponen en diálogo con Cristo. No es que mi emoción sea de Cristo. Si yo siento una emoción, la emoción de estrangular de ahora, pues la tengo que someter a crítica. Pero hay emociones, cuando capto la belleza en un rostro, tengo que preguntar, Dios mío, ¿qué me estás diciendo? Eso es la mirada contemplativa. Es encontrar en la conciencia el encuentro con Cristo. Y la conciencia se nutre de las emociones, de la afectividad, de los sentimientos. Es muy bonito. Bueno, pues esto es lo que yo puedo contar sobre Newman en una charla no demasiado preparada, como habéis visto. Muy bien, pues. No sé si queréis comentar o preguntar algo. Yo creo que es una gran noticia que Newman sea un doctor de la Iglesia, porque es un santo inglés, y entonces eso para Inglaterra. Ahora, a Newman le tienen mucho aprecio en Inglaterra, y de hecho hay muchos conversos del siglo XX, Chesterton, Peirce, C.S. Lewis también estaban en Tolkien, que son deudores de Newman. Muchos sacerdotes se convirtieron tras la muerte de Newman y con motivo de las enseñanzas de Newman. O sea, es un referente muy bueno. Y como es un tipo que es dialogante con católicos, con anglicanos, con protestantes, con ateos, y es tan honesto, pues hacerlo doctor de la Iglesia es muy valiente porque su doctrina sobre la conciencia te dice, señor católico, no te agarres a tus seguridades, no hagas las cosas, sino busca la verdad y responde de ella. Y no te reduzcas la virtud a criterios. Es maravilloso, me parece que es una noticia. Pues si uno se quisiera acercar a Newman, claro, como es tan amplio y a veces es complejo de leer, no es fácil. Este del grupo de investigación nuestro que traduce a Newman es traductor también de muchas otras obras literarias. Y dice que traducir a Newman le cuesta el doble que traducir a cualquier otro. O sea, Newman es un San Agustín. Y así lo llaman, el San Agustín del siglo XIX. Y lo es, ¿eh? Y después de Shakespeare, pues probablemente sea la pluma más brillante que ha dado Inglaterra. O sea, es un tipo que tiene una escritura, no es fácil leer a Newman. Entonces, acercarse a él de cualquier manera puede llevar a uno a estrellarse. Yo creo que lo primero que habría que hacer es leer una biografía, ciertamente no la de Jan Kerr, porque Jan Kerr lo dice todo sobre Newman, el tipo que más sabe de Newman y está constantemente citándolo. Entonces, uno lee a Kerr y se muere, o sea, se agota. Pues, pero hay otra de José Morales que está muy bien, hay un ensayo. A mí la que más me gusta es una de un tipo que se llama Víctor García Ruiz, que no es una biografía, sino que es un ensayo biográfico. Y entonces te va contando cómo es Inglaterra del siglo XIX y quién es Newman en esa Inglaterra. Sabe muchísimo de Newman y sabe muchísimo de Inglaterra, y es un libro delicioso, está muy bien escrito. Entonces, ese ensayo autobiográfico me parece que sería una buena introducción. Y luego a partir de ahí, pues uno puede entrar por los sermones, o puede entrar por la apología, o puede entrar, si es más intelectual, por la gramática del asentimiento, o bueno, uno ya puede abrirse camino en la vida de Newman por donde le interese más, ¿no? Pero yo no empezaría sin antes una biografía, salvo que uno diga, no, pero a mí me interesan los sermones parroquiales. Pues eso sí que se pueden directamente tomarlos y ir leyendo porque va tratando temas.
y los trata con una perspectiva que suele ser interesante. O sea, a uno le suena como, jo, pues nunca lo había visto así. Entonces Newman te va cambiando por dentro, sin que te des cuenta. Es como Guardini. Guardini es otro personaje. Pues ya está. Esto es lo que yo podía contar. Pues muchas gracias, don José. Muy interesante. Gracias. ¿Habéis sobrevivido a mi plática? Pues Yo muy tengo una bien. pregunta. ¿Qué se necesita para que hagan a alguien doctor de la iglesia? Ah, muy bueno. De hecho, el postmortem se me ha olvidado contarlo. Ya nomás. Ahora voy a tu pregunta. Después de su muerte, en 1890, hasta Juan Pablo II, 1991 me parece que es, no se da el primer paso en su canonización, que es nombrarlo venerable. Después, Benedicto XVI, que él se reconocía muy deudor de Newman y además, justamente, Ratzinger fue el gran actor del Concilio Vaticano II, es un gran protagonista, es el que cambió todos los esquemas, no él directamente, sino el cardenal Frings, que era un alemán, lo había reconocido a Ratzinger como un tipo súper inteligente cuando le escuchó dar una conferencia y se lo llevó. Entonces, Frings oía hablar a Ratzinger y Frings decía lo que decía Ratzinger como si fuera suyo, porque le correspondía, porque era el cardenal, ¿no? Entonces, Benedicto XVI, en 2011, beatificó a Newman y en lugar de hacerlo en Roma, viajó él a Birmingham, como reconociendo la deuda que él tenía, ¿no? Y que la Iglesia tenía con Newman. Y luego, en 2019, el Papa Francisco lo canonizó. Entonces, el tema del doctorado de la Iglesia, ¿qué se necesita? Pues se necesita acreditar que la doctrina de la Iglesia ha sido muy enriquecida por tus escritos, o por ejemplo, creo que es el número 37 o el 47. En toda la Iglesia hay, no sé si 37 o 47 doctores de la Iglesia. Pues Santa Teresa de Jesús. Pues San Agustín, por supuesto, es un doctor de la Iglesia. Santo Tomás, doctor de la Iglesia. De los padres de la Iglesia, San Gregorio Magno, pues son doctores de la Iglesia. Santa Teresita de Lisieux. ¿Por qué Santa Teresita es doctora de la Iglesia? Porque ha abierto el camino de infancia espiritual, tiene su firma. Y entonces, como es una vía de acceso a Dios que enriquece mucho la espiritualidad de la Iglesia. Entonces, cuando, a juicio del Papa, cuando una persona tiene una aportación, que es una doctrina muy sólida y de la cual muchos se nutren, pues lo puede nombrar. Si quiere, es un reconocimiento para ponerlo ahí en el candel. Aquí tenéis a un maestro, si queréis aprender doctrina. Ah, ¿eh? Si quieres imitarlo, ¿no? No, la invitación es más por la santidad. Cuando a uno se lo declara santo, se le pone como modelo de vida, imitable. Al doctor de la Iglesia es declarar que su doctrina, toda la doctrina que él ha explicado, en la Iglesia la asume como propia y la propone. Como decir, esto es una doctrina, una buena teología. Teología espiritual o teología dogmática o teología del tipo que sea. Pero es más para formar la inteligencia, la fe y la razón. Bueno, Newman también es doctor de la Iglesia, eso seguro, porque es el que hablaba en la universidad lo que he dicho, ¿no? Las ciencias tienen su propio método, la teología tiene su lugar en la universidad preeminente. Entonces, él supo conjugar muy bien la fe y la razón, que no se contradicen. Parecía que un cristiano no puede ser un científico, todavía hay gente que lo piensa así. Y Newman es el que dice, no, señor, los dos tienen unos conocimientos que proceden de Dios y nos llevan a Dios por caminos distintos. Entonces hay que respetar la autonomía de cada ciencia y al mismo tiempo las ciencias tienen que saber que están mirando a un ad unum versum, que eso es la universidad, un conocimiento universal. La universidad no es el conocimiento del aparato excretor del cangrejo, sino que es todos los saberes coordinados y que miran a un saber más alto, es la sabiduría. Pues la sabiduría está en la teología. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos que irnos porque ya está la patrulla ya diciendo que Hay toque de queda. justamente. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bien, Encantado.
Encantado. Gracias. Gracias a todos los que se conectaron por Zoom. Les mando un abrazo y ahí estamos en contacto. Muy claro. Gracias. Buenas noches. Bye. Bye.